Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Hoy miércoles 12 de mayo del 2021, junto a Janet, Ruth y todo el equipo estamos listos para presentarles las noticias a partir de este momento hasta las 20 horas. Estimadas compañeras, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Así es, listos ya con toda la información, Ruth. Definitivamente. Y como siempre, nosotros iniciamos esta jornada informativa elevando una oración a nuestro Dios, Janet. Por supuesto, le pedimos a todos ustedes que nos acompañen inclinando su rostro. Amado Padre Celestial, muy buenas noches. Este día venimos ante ti para poner todas nuestras peticiones en tus manos. Sabemos que eres un Dios de respuesta, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de piedad, que escucha cada una de nuestras súplicas. Te damos gracias también, Señor Jesús, esta noche por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, por cuidar de nuestras familias, por llevar alimento a nuestras mesas, por tenernos con salud. Sabemos que es un privilegio, Señor, el tenerlo en este momento donde estamos atravesando momentos difíciles por la pandemia. Te pedimos, Padre Celestial, por toda la salud del pueblo hondureño, por la seguridad que tanto necesitamos también, Señor. Te pedimos para que esas vacunas lleguen pronto, para que seamos inmunizados y así volver a esa nueva normalidad. Sabemos que no será igual, Padre Celestial, pero por lo menos tenemos nuevamente una libertad para poder llegar y disfrutar, Señor, de los seres que más amamos y poder volverlos a abrazar. Te pedimos, Señor, que todo esto tú nos escuches y también atiendas a cada uno de nuestras súplicas. Amén y amén. Autoridades de El Salvador confirman que trasladarán mañana las 34,000 dosis de vacunas hasta cada uno de sus municipios incluidos en la donación. En tanto, diputados esperan en la frontera del POI los 14 camiones prestados por el gobierno salvadoreño para el traslado de los fármacos que permitirá la inmunización contra el COVID-19. Además, la doctora Ivette Cepeda, de apenas 29 años de edad, perdió este día la batalla contra el coronavirus luego de contagiarse atendiendo pacientes. Por otro lado, empleados del Poder Judicial de San Pedro Sula, mediante protesta, exigen el ajuste al salario mínimo que les adeudan desde hace 2 años. Y según estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solo el año pasado más de 1 millón de hondureños cayeron en la línea de la pobreza. Estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Bien, comenzamos en este momento el noticiero Impacto BTV Estelar con comunicación a San Salvador para conocer detalles del proceso de entrega, la donación de las vacunas contra la COVID-19. Estamos intentando en este momento la comunicación hasta San Salvador con Francisco Alaví, que es el ministro de Salud de ese país. Recibió a nuestros 7 alcaldes y, por supuesto, con una presencia en un momento del presidente de la República de El Salvador. Estamos en comunicación con el ministro. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y es un gusto saludarle aquí desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la gratitud, por supuesto, por este gran gesto que han tenido ustedes con 7 de los alcaldes de nuestro país. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches, un placer poder estar acá, un placer poder comunicarle a la población del hermano país de Honduras sobre todo este trabajo articulado, este trabajo y este apoyo humanitario que se está dando a los alcaldes de estas 7 municipalidades que han solicitado la ayuda al gobierno de El Salvador y que por supuesto sabemos que esto pues, nos va a poner en una situación mucho más beneficiosa ante el COVID-19. A nivel del pueblo, ministro, están satisfechos, por supuesto, y contentos con la decisión que se ha tomado a nivel de su gobierno, del gobierno de El Salvador. Mañana, en forma específica, llegan ya a nuestro país. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Por dónde estarán llegando? ¿Y cuáles son los detalles finales para poder recibir la donación ya aquí en Honduras? Sí, primero que nada era la necesidad de conocer cuál es todo ese mecanismo, las cadenas de frío, cuáles eran las condiciones en el proceso que lleva el Plan Nacional de Inmunizaciones del hermano país de Honduras para poder tener en cuenta cuáles iban a ser esos apoyos que El Salvador podría brindar. El día de mañana esperamos que en horas de la tarde pueda estar llegando ya al territorio
hondureño este lote de vacunas y por supuesto se pueda tener a la brevedad para poder aplicar o para poder generar ese efecto de inmunogenicidad que da la vacuna. Creo que es muy importante, existen varios puntos fronterizos, todavía está todo ese trabajo de la parte técnica analizando, esperamos que se tenga esa facilidad de poder darle el ingreso a las diferentes vacunas que van a llegar y por supuesto de esta manera que no se tenga ningún inconveniente o retraso que puedan poner en riesgo esta vacuna. La mayoría del trabajo se ha hecho en coordinación con los 7 alcaldes de las municipalidades, pues ellos han sido los que han solicitado el apoyo al territorio y sabemos que pues también están a la expectativa de que estas vacunas puedan llegar a cada uno de los diferentes municipios y puedan ser aplicadas de manera oportuna. El presidente el día de ayer anunciaba y platicaba con cada uno de estos alcaldes el ver cómo esta pandemia ha tenido situaciones difíciles a nivel mundial, pero cómo el trabajo articulado, cómo la unión, cómo ese acto humanitario puede poner mejores situaciones de salud para una población o para una región en específico. ¿País han tenido comunicación ustedes, ministro? Es decir, con la ministra, con algún otro funcionario del gobierno del presidente Hernández o solo con los alcaldes? La mayoría de la comunicación ha sido con los alcaldes, se ha tenido un par de comunicaciones con la ministra de Salud, evidentemente, en ciertos temas en particular, pero debemos tener en cuenta de que la solicitud del apoyo viene de parte de las alcaldías. La solicitud de este lote de vacunas pues ha surgido a raíz de las situaciones negativas, de las complicaciones, de las letalidades en los diferentes municipios y es precisamente en respuesta a esa solicitud de redes sociales, a ese video, a esa solicitud de apoyo que tuvieron los diferentes alcaldes, que hoy se está brindando esas 34,000 dosis de vacuna ante el COVID-19, que por supuesto sabemos a aquellos grupos más vulnerables le va a permitir tener una oportunidad. Cada una de estas vacunas representa la posibilidad de salvar una vida, más cuando se trata de grupos vulnerables como personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, sabemos que se va a hacer un buen uso de cada una de estas vacunas. En forma interna se pensó, ministro, que en su país ustedes pudieron haber incluso recibido algunas críticas por la decisión que habían tomado, pero en términos generales nos hemos enterado que lo han visto con toda sinceridad, con buen agrado. Pero, ¿cuál es el porcentaje de vacunación? Hoy por la mañana, en nuestro espacio de diálogo que tenemos siempre en la comunicación con nuestros compañeros en San Salvador, periodistas, nos decían que alrededor de 1.114.000 personas han sido vacunadas de 5.4 ahí en San Salvador y que un poco más de 900.000 PCR se han efectuado. ¿Ustedes cuál es el esquema que están manejando? Y bueno, si hablamos de 34,000 vacunas, que nosotros las agradecemos definitivamente y que es un aporte muy importante, pero pareciera que para ustedes no es tan determinante por la forma ordenada en que están llevando el proceso de vacunación en su país. Sí, primero que nada tener como claro cuáles son las prioridades que van a garantizar que la morbimortalidad disminuya en un tiempo oportuno y eso es precisamente el hecho de tener aquellos grupos etarios que tienen la mayor cantidad de complicaciones a causa de esta enfermedad. Y eso lo identificamos en un estudio que se realizó tanto en el Hospital de Salvador como la evidencia científica que está a disposición a través de los diferentes estudios que se han realizado internacional. Y esto nos posicionaba que las personas arriba de 60 años, que las personas con enfermedades crónicas, que por supuesto el personal de primera línea, que es el primero el cual debe recibir esta vacuna, nos podían llegar a disminuir el 90% de las muertes que hasta ese momento se habían tenido. Entonces, esa oportunidad de poder vacunar, de poder inmunizar a aquella población que en volumen es una población pequeña, pero que en la cantidad de efectos adversos que estos pueden tener ante el desarrollo del COVID iba a posicionar al país ante una situación bastante favorable. Y precisamente eso es lo que se hizo, una planificación con antelación. A mediados del año pasado se hicieron todas las pláticas con las diferentes farmacéuticas. Hoy ya tenemos 85 días de haber iniciado este proceso de vacunación que inició el 17 de febrero y tenemos la llegada de 8 lotes de vacunas. Este día, precisamente a las 3:50 de la madrugada, estábamos recibiendo 140.400 dosis más de la farmacéutica Pfizer y el poder implementar cada una de esas vacunas al grupo poblacional prioritario, pues nos ha disminuido
consecuentemente la cantidad de letalidades, la cantidad de contagios, y nos pone ante una situación mucho más favorable en el territorio ante el COVID-19. No solo ha sido la vacunación, ha sido todas las medidas de compartimentalización que se utilizaron en diferentes brotes epidemiológicos a lo largo del territorio, el hecho de tomar medidas preventivas que limitaran esa transmisión de persona a persona, tomar decisiones como cuarentena, distanciamiento social, que permitieron, bueno, que permanecieron hasta septiembre del año pasado. Esas son medidas que al aplicarle en tiempo oportuno con una vacunación, un proceso de vacunación con celeridad, traen resultados favorables para el país. Ministro, le agradezco y solo finalmente, ¿qué ha hecho? Uno entiende, sabe que no va a profundizar probablemente en la respuesta porque hay un respeto a las decisiones en forma interna a nivel de naciones que se toman, pero ¿qué ha hecho de diferente El Salvador a nuestro país para que hayan resuelto esto de la vacuna, el manejo de la pandemia, completamente diferente a la forma en cómo se ha hecho acá en Honduras? Creo que la respuesta que podría pues, tratar de comentar o de comunicar es cuál ha sido la clave que ha puesto El Salvador en una situación favorable. Y esa clave que nosotros consideramos que ahora nos posiciona con resultados bastante buenos, bastante positivos, son el hecho de tener como prioridad la salud. En ningún momento afectó ciertas situaciones de la sociedad, el día a día, factores económicos, factores sociales, factores políticos, nunca afectaron que el principal objetivo que el presidente Nayib Bukele nos encomendó fue el salvaguardar la vida de la población salvadoreña y el comprender que para poder salir adelante en esta situación que ha puesto los mejores sistemas de salud del mundo de rodillas, se necesitaba trabajar en equipo, se necesitaba trabajar de manera articulada, interinstitucional. Y ejemplo de ello es también el garantizar el poder apoyar a aquellos países o aquellos sectores que en algún momento lo requieran. Y esta manera de dar una respuesta ante esa solicitud, una ayuda humanitaria que se está teniendo, aportando un granito de arena a El Salvador, creo que viene a contribuir. Tener la prioridad clara en el cual la salud es importante y hacer todo lo necesario para que este objetivo se pudiera cumplir, pues consideramos que es la clave que ha sacado al país adelante ante esta pandemia. El esfuerzo de la población, que ha sido el partícipe más importante, la ayuda de todas las instituciones de salud y por supuesto el liderazgo del presidente Bukele en el tener claro ese objetivo y en el garantizar que la salud iba a ser un derecho constitucional que debe cumplirse con prioridad. Ministro, gracias por habernos atendido. Un placer y por supuesto muchas bendiciones para el pueblo de Honduras. Muchas gracias, doctor Francisco Alaví, que es el ministro de Salud en El Salvador. Nos ha atendido esta noche, por supuesto, la gratitud, la felicitación por la forma en cómo también han ayudado ya a nuestro país, el trabajo en el control de la pandemia, la vacunación masiva que se está haciendo de la población en El Salvador ha sido muy importante en este momento. Bueno, después de haber escuchado al ministro de El Salvador, vamos en comunicación con el alcalde de Cedros, aquí en Francisco Morazán, que de paso es el vicepresidente de la Asociación de Municipios de nuestro país, David Castro. Estamos con el alcalde de Cedros en este momento, como les indicaba, después de haber escuchado al ministro de Salud de El Salvador ofreciéndonos detalles de esta donación de los 34.000 vacunas que vienen precisamente mañana a nuestro país. Mientras tenemos la comunicación siempre en relación a este tema, Janet, vamos con información y tenemos el contacto ya con el vicepresidente de la Asociación de Municipios de nuestro país. Janet. Así es, licenciado, muchas gracias. Y es que mañana jueves 13 de mayo a las 8 de la mañana llegan las 34 vacunas donadas por el gobierno de El Salvador a Honduras, ingresando por la aduana del POI en el occidente del país. Se trata de unos 14 camiones prestados por el gobierno salvadoreño para el traslado de medicamentos que permitirá inmunizar a la población de 7 municipios del país. Quiero informarle al pueblo de Honduras y a mi municipio en especial que mañana a las 8 de la mañana estamos ingresando por la aduana del POI con 14 camiones que nos prestó el hermano país de El Salvador y con la donación de 34.000 vacunas para inmunizar
a la población de alto riesgo de nuestro municipio. Venimos agradecidos con Dios, venimos agradecidos con el pueblo y gobierno de El Salvador por esta gran donación y este gran gesto de amor y humanidad que ha hecho este gobierno. Mañana, pueblo hondureño, tenemos buenas noticias, tenemos noticias constructivas y así como dicen, andamos en un busito, pero un busito que da respuestas a toda la población hondureña. Y escucha usted muy bien esta información. Como bien dicen los salvadoreños, Dios bendice al dador alegre. Y es que ayer, luego de que El Salvador confirmara la donación de 34,000 dosis de vacunas en contra del COVID-19, este día el hermano país centroamericano recibió un lote de 140,000 fármacos de Pfizer. Bajo el mecanismo COVAX, el gobierno y pueblo de El Salvador celebró el arribo a través de las redes sociales bajo la insignia Dios bendice al dador alegre. Cuando regresemos, doctora de apenas 29 años fallece por COVID-19 en el Hospital del Tórax en Tegucigalpa. Esto y más al volver. Las gestiones independientes que realizaron varios alcaldes para la adquisición dejaron un resultado de 34,000 dosis donadas por El Salvador. Sin embargo, médicos expresan que la adquisición de estos fármacos es responsabilidad del gobierno y no estar esperando donaciones. Luego que el gobierno de El Salvador donara 34,000 dosis para los alcaldes que le solicitaron ayuda debido al alto contagio, médicos reaccionan y aseguran que el gobierno de Honduras debe de garantizar las vacunas y no esperar que vengan a solucionarle los problemas. Agradecemos la solidaridad de parte de ellos con un porcentaje muy pequeño de nuestra población, pero eso no nos va a resolver el problema, ¿verdad? Así que incito a todos los que están buscando gestionar las vacunas a nivel del extranjero, que lo hagamos, que hagamos un solo bloque y presionar al gobierno, pero de una forma más contundente, ¿verdad? Yo sé que estamos buscando alternativas porque estamos en Sálvese quien pueda, pero el gobierno es el responsable. En tal sentido, otros profesionales apuntan que en el pasado ya varios alcaldes decidieron tomar posturas distintas al gobierno central y que ahora vemos una similitud al gestionar su parte de vacunas para sus comunidades. Ya hay antecedentes históricos. En 1944, 25 alcaldías de Honduras desconocieron al gobierno central e hicieron gestiones por su lado, positivamente, pero es que toda acción tiene una reacción. Y los municipios de oposición se quejan desde que octubre y noviembre del año pasado le están debiendo las transferencias, ¿verdad? Lastimosamente, hasta la fecha, según denuncias, el gobierno no ha comprado vacunas y las que han llegado al país han sido donadas. Cabe destacar que, según datos, es el último país en vacunación y se justifica asegurando que tiene un bloqueo, pero muchos apuntan que no existe la voluntad política para pagar el precio de las dosis. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. En tanto, alcaldes del departamento de Cortés aseguran que sí tienen presupuesto para enfrentar la pandemia del COVID-19 y desmienten la falta de transparencia en las alcaldías de este departamento. Gracias a Dios, sí. Yo quiero agradecer específicamente al presidente Juan Orlando Hernández por esa vehemencia y sobre todo esa gestión y ese trabajo que ha hecho, no solamente con San Antonio de Cortés, se ha hecho en los 298 municipios. El alcalde que diga que no se le ha ayudado directo o indirectamente está mintiendo. Nosotros hemos recibido constantemente los fondos, hemos pagado al personal médico. Ahorita, en este momento, damos 2 meses que los vamos a pagar esta semana y nuestro personal continúa trabajando. Y el dinero del municipio, fondos propios, la corporación también aprobó para que mantengamos el traje activo. Quiero decirle con esto de que nosotros nos mantenemos al día con el personal de salud, pero también nos mantenemos activos trabajando para poder prevenir muertes y poder prevenir más casos de COVID-19. Bueno, hemos conversado con el ministro de Salud en el comienzo aquí de nuestro informativo y ahora estamos con el doctor, con el ministro de Salud de El Salvador. Ahora con el doctor Francis Contreras. Las autoridades están confirmando que no se presentará
ninguna traba a los protocolos de ingreso de las vacunas contra la COVID-19 donadas por El Salvador. Sin embargo, y esto es muy importante, se deben de cumplir con algunos protocolos que serán verificados por la Agencia de Regulación Sanitaria. Y para ello estamos en comunicación con el doctor Francis Contreras. Doctor, muy buenas noches y gracias también por atendernos. Buenas noches, licenciado Zelaya, un gusto saludarle. Es igualmente un placer estar en su programa. ¿Qué tal todo? Decía, no hay ninguna traba. ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir mañana cuando estén entrando acá a nuestro país estas vacunas donadas por el gobierno del presidente Bukele de El Salvador? Bueno, el procedimiento es un procedimiento muy similar al realizado con la donación de las vacunas por el gobierno de Israel. Prácticamente es el mismo procedimiento. En el caso de una donación que estamos suponiendo que, según la información que tenemos, llegue el día de mañana a través del gobierno de El Salvador, entendemos que las 3 vacunas que está utilizando en este momento el gobierno salvadoreño, las 3 vacunas cuentan con una autorización ya de parte de la Agencia de Regulación Sanitaria para su uso en el país. Eso significa entonces que estas vacunas ya han cumplido prácticamente con la mayoría de los requisitos que tiene, que es la aprobación de uso de emergencia. Entonces, el siguiente requisito es el mismo que se aplica para la llegada de cualquier lote de las vacunas, que es verificar precisamente cuál es el número de lote que viene, que es lo que nos garantiza y nos da la seguridad que es un producto auténtico. Le pongo un ejemplo. Lo que es el mecanismo COVAX ha hecho ya 2 entregas de vacuna AstraZeneca. Esta vacuna cuenta con una autorización de uso de emergencia y cuando se da esta autorización, entonces es cuando se solicitan la mayoría de requisitos que ya fueron cumplidos por la casa farmacéutica. Precisamente la casa farmacéutica AstraZeneca, su casa matriz, solicitó el uso de esa vacuna en nuestro país y nos presentó toda la documentación técnica. Ahora, lo que resta es el conocer cuáles son los lotes que están ingresando, sea que venga esta vacuna AstraZeneca por medio del mecanismo COVAX, o sea que venga una donación del gobierno salvadoreño, como es en este caso, o que venga un nuevo lote de COVAX. También hay que ver cuál es el lote que viene, o que venga con una donación de otro país. Entonces ya, cuando una vacuna ya está autorizada, el procedimiento es bastante expedito. ¿Pero cuánto serán aplicadas en los municipios de estos 7 alcaldes que fueron a hacer la solicitud a El Salvador, a la población? Bueno, la Agencia de Regulación Sanitaria es una agencia reguladora. Nosotros regulamos el uso de un producto farmacéutico en el país. Damos la autorización para que sea usada basados en la evidencia científica que tiene el uso de ese producto para garantizar su seguridad en el uso de las personas. Ya quién lo aplica y cuándo lo aplica no es un tema que la Agencia de Regulación Sanitaria dirige. En este caso, las instituciones públicas que aplican vacunas en nuestro país, las instituciones públicas son tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lo que la Agencia de Regulación Sanitaria regula es que cualquier producto que ingrese al país, en este caso un producto sanitario, sea un producto seguro, que tenga una autorización para que pueda ser usado por ámbitos públicos o privados, pero no se encarga de la aplicación. Perfecto. Personal suyo sí estará en aduanas para hacer un trabajo de verificación en todo lo que va a ser el proceso y que no haya ningún inconveniente, tal y como ha ocurrido en el desplazamiento de ellos hacia San Salvador. ¿Cómo a nivel de gobierno se toma esto por las críticas que se han recibido, doctor Contreras? Es decir, en forma interna. Mire, normalmente no verificamos este tipo de producto en cualquier aduana, porque, por ejemplo, sea en la aduana del Pollo, en la aduana del Amatillo, o en la aduana de Guasable, o en la aduana de la que queda allá entre Cortés y Guatemala, que es Corinto, o del Florido, por ejemplo, son aduanas que no tienen los cuartos fríos para la
apertura de productos biológicos. Normalmente estos productos no se inspeccionan en ese punto fronterizo. Ese punto fronterizo, el despacho es prácticamente inmediato, así como en esa imagen que estoy viendo, usted ve que viene una hielera y ahí solamente se verifica que viene la hielera, pero no sé, que es una hielera especial, por supuesto, pero no se puede abrir, ahí no la podemos abrir. Así como vemos, ahí, por ejemplo, llega el avión, aterriza en la pista, pero ahí no se verifica. Ahí solo se recepciona y se verifica que vengan nada más sellados con sus sellos de seguridad, pero ahí no se abre. Eso se traslada al Centro Nacional de Biológico en los cuartos fríos, o sea, en la cadena fría, para no romper la cadena fría, y ahí es donde usted apertura la hielera y ahí es donde usted verifica el número de dosis, el lote, ve esas cosas, o ve fechas de vencimiento según sea el producto, que no sería este caso porque son productos muy nuevos, pero eso no lo apertura ahí en medio del sol, a una temperatura de 30 grados, imagínense allá en el pollo a cuánto estará la temperatura, o si ingresa por aromático. No es ahí donde aperturamos, porque aperturarlo ahí significa poner en riesgo el producto. Eso tiene que ser trasladado, por ejemplo, a un lugar adecuado. ¿Y cuál es el lugar adecuado? No es en el parqueo de cualquier lugar, no es en medio de la carretera. Eso tiene que ser, por ejemplo, en el Centro Nacional de Biológico, donde tiene las características de temperatura adecuadas para poder aperturar, abrir ese empaque especial que tiene, que conserva la temperatura para garantizar que el producto no se dañe. Doctor, gracias por habernos atendido. De veras, siempre muy gentil. Un gusto, licenciado Zelaya, un placer saludarle. Igualmente. Hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento físico y lavarse frecuente las manos siempre, ¿verdad? E incluso hasta cuando nos vacunen, hay que continuar con esas medidas de bioseguridad para que podamos derrotar esta enfermedad. Bien, gracias al director de ARSA, el doctor Francis Contreras, que nos ha ofrecido detalles en relación a este lote de vacunación de El Salvador que llega mañana precisamente a nuestro país. Janet, vamos con otras noticias. Así es, licenciado, muchas gracias. Continuamos con las informaciones. Por su parte, el gremio de salud lamenta el fallecimiento de una doctora que se suma a los más de 86 médicos que han perdido la batalla contra el COVID-19. Se trata de la galena Ivette Cepeda, de 29 años, quien perdió la vida pues luego de contagiarse atendiendo a los pacientes. Médicos y personal de salud lamentan profundamente la pérdida de la doctora Ivette Cepeda, de 29 años, quien falleció esta tarde en el Hospital Cardiopulmonar del Tórax, luego de contagiarse atendiendo pacientes COVID. Es doloroso perder un familiar. Hace poco perdí a mi hermano y es duro realmente. Los mismos colegas también están perdiendo a sus padres, a sus madres. Duele realmente y han fallecido 4 microbiólogos, ya se han contagiado más de 80, entonces sí es preocupante. Nosotros queremos poner de nuestra parte, pero también el gobierno tiene que poner de su parte para poder vacunar a la población e inmunizarla. A este gremio preocupa sobremanera que las cifras de fallecimientos cada día son mayores entre los jóvenes, a tales extremos que solo la recuperación o pérdida de vidas permite el acceso a cupos. Y sí, preocupados. En los hospitales estamos tremendamente preocupados, las cifras son elevadísimas, ya estamos rompiendo un récord de la primera ola de contagios de COVID-19. Esto preocupa porque hemos tenido nosotros compañeras y compañeros que fallecieron, que se contagiaron y fallecieron, y esto es alarmante lo que está sucediendo. Y preocupa la situación que la población como que no está entendiendo. Con esta profesional de la medicina, ya son 86 los galenos que han perdido la vida luchando en la ardua batalla de arrancarle vidas al COVID y mantener sus propias vidas. Con cámara de Denny Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. Y en la Gran Feria de Vivienda nos sumamos a la reactivación del país. Aprovecha los beneficios únicos de feria que tenemos en vivienda, auto y préstamo personal. Para conocer toda la información y hacer su solicitud, ingrese a www.granferia.davivienda.hn.
¿Quiere pedir un crédito personal? Hágalo en la Gran Feria da Vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros. Aprovechen este mes de la madre hasta 1 millón sin aval, rapidez en aprobación y hasta 84 meses plazo. Aplique hoy. Finaliza 15 de mayo. Da Vivienda. Hacemos una nueva pausa comercial, pero al volver, cada día más hondureños están cayendo en la línea de la pobreza. La directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, asegura que están analizando revisar las exoneraciones fiscales para eliminar las que no están generando ningún beneficio para los hondureños. Imagínense cuándo van a venir a revisarlas, después de 7 años de esta administración. El gobierno continúa perdiendo miles de millones de lempiras debido a las exoneraciones que le da a muchas empresas. Según datos del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, este año el Estado dejará de percibir 48.000 millones de lempiras por el otorgamiento de los beneficios fiscales. De tal manera que para el 2020 se registraban cerca de 45.000 millones de lempiras que el Estado dejaba de percibir por este tipo de incentivos tributarios. La proyección para este año alcanza los 48.000 millones de lempiras y se espera que alcance un monto de 55.000 millones de lempiras para el 2023. Ante la drástica caída en los impuestos debido a la crisis sanitaria y al impacto de las tormentas tropicales ETA e IOTA, el gobierno ya está analizando revisar las exoneraciones fiscales, que tienen muchas empresas y que no están generando empleos. Particularmente, sí creo que hay un tema que es momento ya de empezar a analizar y es el tema de las exoneraciones. ¿Y el por qué? Porque hemos hecho estudios en el Servicio de Administración de Rentas y hemos visto que algunas quizás no están cumpliendo con los objetivos que inicialmente se tuvo en cuenta para otorgar los beneficios. El representante del Fondo Monetario Internacional asegura que ya es tiempo que las autoridades hondureñas revisen las exoneraciones y eliminen las que no estén generando ningún beneficio. Ahí creo que también es muy importante siempre, ¿no?, estar haciendo esas revisiones periódicas de cualquier tipo de exoneración existente o de cualquier propuesta, ¿no?, en ese sentido de qué beneficios exactamente está trayendo la economía, ¿no? Y bueno, utilizar ese análisis también para dentro de este esfuerzo de mediano plazo de ir racionalizando ese gasto. El gobierno ya ha intentado varias veces hacer la revisión de las exoneraciones fiscales, pero hasta el momento no lo ha logrado y se espera que esta vez sí las elimine con el fin de reducir el déficit fiscal del sector público. Bien, y por otro lado, empleados del Poder Judicial de San Pedro Sula realizaron un plantón en las instalaciones, exigiendo el ajuste al salario mínimo que se les adeuda desde hace 2 años. Pues como compañeros en representación de todos los empleados del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula y pues por supuesto de todo el país, ¿verdad? Porque ya en otros lugares estamos en esta exigencia de que se nos pueda aumentar el salario, ¿verdad? Porque ya es un derecho que tenemos adquirido y ya con el año 2021, si no lo hacen, pues ya serían 2 años consecutivos y si ustedes ven la realidad actual, pues a raíz de la pandemia y de los diferentes eventos que se han ido dando, pues todo ha incrementado, la canasta básica. Entonces es necesario que el presidente del Poder Judicial o quienes pues les corresponde ver este tipo de temas puedan solucionar para que el empleado trabaje de una manera satisfecha, ¿verdad? Y así, y más ahorita que solo hemos estado casi la mitad del personal porque otro personal está desde casa. Han dado más de lo que deben los compañeros esforzándose en realizar el trabajo, ¿verdad? Aun y cuando no está todo el personal. Entonces es necesario que se pueda cumplirles por lo menos con el salario, el aumento salarial que necesitan. Y según un estudio de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solo el año pasado más de 1 millón de hondureños cayeron en la línea de la pobreza.
La situación económica de la mayoría de los hondureños ha venido en decadencia en los últimos 10 años y se ha agravado aún más debido a la pandemia y a los efectos de las tormentas tropicales ETA e IOTA, provocando que en el 2020 más de 1 millón de nuevas familias hayan caído en la pobreza. Según estimaciones que nosotros tenemos, más de 1 millón de personas cruzaron el umbral de la pobreza, o sea, hay más de 1 millón de nuevos pobres en Honduras a partir del año pasado, un incremento de 10 puntos en la tasa de pobreza, según nuestras últimas estimaciones. Sabemos, por ejemplo, la otra estimación que tenemos, una pérdida de más de 500.000 empleos, ¿no?, formales el año pasado, un incremento, por ejemplo, de los pobres, de la pobreza extrema, o sea, pobres relativos que dejaron de ser pobres relativos, pero no porque salieron de la pobreza, es porque pasaron a la pobreza extrema, o sea, empeoraron sus condiciones. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que son 4 factores los que han provocado que muchas empresas no estén invirtiendo en el país, problema que ha generado una caída en el desempleo superior al 9%. Vean el tema. Delincuencia e inseguridad a pesar del COVID. La inseguridad política, porque aunque no crean, incide en la población y en la generación de empleo. Y por último, los huracanes. Muchos dirán que solo fue en el sector norte, sí, pero afecta a todo el país. Entonces esos cuatro choques del año 2020 han reportado como severo el 37% de los empresarios encuestados, como el peor año que ha vivido el sector empresarial. El informe también revela que el año pasado el 10% de las empresas legalmente constituidas cerraron definitivamente, lo que provocó la pérdida de miles de trabajos y que concuerda con el más de 1 millón de hondureños que han caído en la pobreza. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bueno, nos vamos, compañeras. Así es. Penal está tirando Motagua y España. Y Real España. Para jugar la final. Así es. Bueno, no hay tiempo para más que para despedirnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.